En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy contamos con la presencia de nuestra hermana Paula Jaramillo. Muy buenos días, hermana. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y a usted por aceptarla, ¿no? Y yo creo que es bonito, ¿no? Cada vez que dos hermanos pues se ponen de acuerdo, ¿no? Para dar un testimonio, yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Pues para mostrar al pueblo de Dios, pues, como es el caso de hoy, ¿no? Pues mostrar los peligros que tiene la nueva era y también las consecuencias que puede tener, pues, caer, ¿no? En ese tipo de prácticas y creencias, pues, que no son inicuas, ¿no? Sino que detrás de eso, pues se esconde un trasfondo diabólico, ¿no? Y hoy el testimonio, pues es también una advertencia, ¿no? Una advertencia para el pueblo de Dios para que no caiga en esas trampas, ¿no? Que nos coloca el demonio. Pues Así hermana, es. pues me gustaría, pues en primer lugar, ¿no? Pues que el público pues conozca, pues quién es Paula Jaramillo. Bueno, mi nombre es Paula Jaramillo, soy colombiana, tengo 40 años, soy fotógrafa, madre, casada por la iglesia católica. Crecí en una familia católica, católica light, puedo decir Ujú. así, porque recibí mis sacramentos, pero pues la verdad es que no me hablaron mucho de Dios, se enfocaban mucho como inculcarme valores, todos los valores, pero pues no me obligaban a ir a misa, no leíamos la palabra, mi papá es agnóstico. Tuve una abuelita muy creyente, muy creyente. De hecho, ambas abuelitas muy creyentes de Eucaristía diaria, Rosario diario. Y yo creo que de ahí vino, pues, como un poquito la semillita quedó sembradita por ahí. No estudié en colegio católico, no estudié en colegio católico, entonces inclusive pues mucho más fría la cosa. Yo recuerdo siempre sentir que tenía una conexión con Dios Padre, por ejemplo. Yo siempre estaba en constante comunicación, o sea, en oración. A mí me gustaba, digamos, mi mamá sí es de las que reza, no es de frecuentar misa, pero ya, digamos, rezábamos novenitas antes de acostar, nos rezaba, nos enseñaba las oraciones, por decirlo así. Y yo recuerdo siempre tener como una comunicación, como nos enseñan, como con un amigo, pero yo creo que era como con Dios Padre, ¿cierto? Más o menos hace 15 años tuve la oportunidad de ir a Emaús por una situación que de pronto más adelantico les cuento cómo llegué ahí. Y yo ahí conocí a Jesús, ¿cierto? Porque yo, digamos, no tenía esa relación como que Jesús era el Hijo de Dios. Yo pensaba que sí, obviamente el pesebre, la Navidad, todo este cuento, pero no lo tenía como tan claro. Sí, la pasión, todo eso tenía como unas ideas, pero yo, digamos, que tuve un encuentro personal con Jesús en Emaús. Ahí lo conocí, me enamoré profundamente. Todavía tenía mis temas con la iglesia, obviamente en mi rebeldía, siempre he sido una persona pues muy rebelde, muy llevada a mi parecer, entonces chocaba mucho como con los temas de la iglesia. En Emmaús entendí muchas cosas y empecé a acercarme mucho más a Dios, a la iglesia un poco, pero como con mis recelos. De alguna manera me mantuve así por un tiempo, pero me mudé de ciudad hace 13 años a Cartagena, Colombia, que es una ciudad hermosa en el mar, muy conocida acá, de las Y ciudades acá más lindas de también. Colombia. Ah, bueno. Entonces, cuando me mudé a Cartagena, digamos que cambié, no, ya no tenía el grupo de oración, ya no tenía la iglesia al lado de la casa, como todo el tema que digamos que venía. Entonces puedo decir que mi fe se enfrió. Lo poquito que tenía ahí como con la iglesia y todo, la fe se me fue enfriando. Y me empecé a meter mucho, pues, como en el mundo, la verdad, esa fue la verdad. Yo fui mamá a los 18 años, entonces de alguna manera eso retrasó mi vida en el mundo, porque me dediqué pues a ser mamá, después estudié mi carrera. Bueno, yo obviamente me casé con el papá, me casé con el papá de mi hijo y nos vinimos a vivir a Cartagena. Tuvimos otra hija que hoy en día tiene 10 años, y cuando la niña tenía más o menos 4 años yo ya sentía como que ya, listo, ya saqué como que más o menos a mis hijos adelante, ahora quiero vivir mi vida, y me dio por empezar a vivir la vida loca que no había vivido, digamos, en mi adolescencia. Entonces, bueno, soy fotógrafa, entonces me encanta, obviamente, era muy bohemia, pues la vida, pues como en la playa y todo esto. Y bueno, en todo este tema, cuando llegó la pandemia,
se me juntó como con una crisis matrimonial. Yo llevo 23 años con mi esposo, pero entonces, como les digo, pues fui muy joven, me dieron ganas de empezar como a salir, a vivir mi vida de soltera, y llegó la pandemia, la crisis matrimonial y todo ese tema, y cuando las puertas de pandemia empezaron a abrirse ya, a mí me llegó una invitación muy cautivadora. Aquí en la costa hay una zona que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un lugar pues donde están los cogis, los indígenas. Es un lugar, pues es un lugar muy lindo, naturaleza. A mí siempre me ha gustado mucho la naturaleza, me ha gustado mucho el mar y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Nunca he creído que la naturaleza es Dios, ¿cierto? Yo no he tenido ese problemita que algunas personas tienen, pero sí me gusta mucho la naturaleza. Entonces, obviamente, eso era un retiro espiritual en este lugar tan espectacular, en las playas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde te hablaba, pues donde se supone. Entonces, claro, como yo estaba fría, yo sí creía lo que te digo, yo creía en Jesús, creía en todo, pero como la iglesia no, era un retiro de yoga y meditación. Yo no hacía yoga, pero no era requisito para hacer yoga. Decían que allá pues, se podía aprender, que no pasaba nada. Bueno, entonces acepto esta invitación. Obviamente era en un lugar espectacular, era en un hotel 5 estrellas en toda la playa, divino. Conocías gente chévere, gente muy agradable, de tu edad. Entonces era como muy, compartías mucho la naturaleza, compartías con la cultura indígena, que a mí en ese momento me llamaba pues también la atención y todo esto. Y bueno, así fue como llegué pues, a estos retiros de yoga y meditación. El retiro, pues inicialmente a mí me gustó mucho, la verdad. Pues imagínate, uno encerrado, estuvimos encerrados un año, y como llegar a este lugar otra vez, ver gente, ver todo. Y yo empecé a combinar como mucho el tema de nueva era ahí. Yo no, yo, para mí, pues en todas partes estaba el Buda y todo esto. Para mí era una estatua. Yo te voy a decir la verdad, para mí nunca, pues yo nunca le hice ni rever. Yo veía que la gente que le hacía reverencias y cosas, yo jamás. Pues para mí era literalmente una estatua, nunca me llamó la atención. En las clases de yoga eso les prendían velas y toda la cosa, pero para mí, la verdad, yo ni siquiera me daba cuenta. Yo hoy en día que veo las fotos y digo, Dios mío, o sea, le prendíamos velas al Buda día y noche, y yo pues ni me daba por enterada. Pues para mí era como normal. Cuando meditábamos, yo trataba claro, yo me metía al cuento que era una espiritualidad, pues que eso era como una espiritualidad muy light. Para mí no era espiritualidad, para mí era como ejercicio físico. Yo lo veía como que el yoga era un ejercicio físico, y yo tenía pues a Jesús en mi corazón, entonces como que yo creía que no pasaba nada. Yo en ese retiro me empecé a hacer amiga pues como de las personas pues, que lo dirigían y todo, y como yo soy fotógrafa, me empezaron a invitar a estos retiros para que hiciera parte del staff. Y yo tomara fotos y hiciera, yo también soy artista de body paint, para que hiciera una actividad de pintura, donde pintábamos como los cuerpos y hacíamos actividades de sanación con arte y todo ese tema. Y yo, la verdad, no, pues en ese momento no le veía absolutamente nada de malo. Pues como te digo, yo no sentía ni que estuviera cambiando de religión, ni mucho menos, pues ni nada, pero pues seguía. Desde que me respetaran, allá no, pues desde que me respetaran mis creencias, pues todo bien. Habían cosas que obviamente yo sí sabía que rayaban, por ejemplo, cositas como que tarot, que astrología, temas así como ese tema. Yo sabía que yo eso, pues no, por ahí no me metía, pero pues simplemente en esos retiros no te obligan a nada. O sea, como que las actividades hacen actividades de todo tipo, y tú eliges si entras o no entras en las actividades. Entonces, bueno, entonces yo pues seguía adelante, cositas que yo sí decía de que hablaban de reencarnación y cosas, pero pues yo, ok, que cada quien crea lo que quiera, pues ok, pues yo no creo en la reencarnación. Obviamente la reencarnación es un tema fundamental en esos retiros, o sea, hablan todo el tiempo de eso. Bueno, entonces como te dije, empezaron a invitar a ser parte del staff. Esos retiros son muy costosos, muy costosos, porque también obviamente son en lugares espectaculares, va mucha gente, hace muchas cosas. Entonces para mí pues era muy chévere, porque era como ir de vacaciones. La verdad yo lo veía como unas vacaciones más. Me pagaban todo por hacer algo que me gustaba. Entonces yo tenía que hacer de pronto las fotos, hacía de body paint, pero me disfrutaba el retiro, conocía gente, estaba en un lugar lindo, se come súper bien, se come saludable, la comida es muy rica. Entonces, bueno, yo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar esto? Así fue pasando el tiempo, empecé a participar de los retiros. Aproximadamente iba 2 veces al año o 3, o sea, dependiendo. Empecé a ir bastante. Yo fui aproximadamente a 6 retiros. Sí, por ahí fui a hacer retiros. Había una actividad muy común en esos retiros que se llama un temazcal. Ese temazcal es un ritual mexicano, de hecho es un ritual mexicano,
pero lo adoptaron los Kogis, que son los indígenas pues de allá, lo adoptaron y tenía, y bueno, y participaba, entonces hacía, de hecho el hotel donde íbamos tenía su propio temazcal, para los que no saben es como un domo, pues como un iglú en la tierra, que no, se mete uno, y empiezan a meter piedras calientes que les dicen las abuelas, al fuego le dicen abuelo, a las piedras le dicen las abuelas, entonces empiezan a meter muchas piedras calientes, pero das de cuenta es como un turco, un sauna, ¿cierto? Como con vapor, se echar un poco de agua y el vapor empieza a calentar. Entonces empiezan a cerrar cierran la puerta del temazcal y ya cuando tú entras, yo la verdad es que te comprometes a quedarte pues ahí. Obviamente si hay gente que le da claustrofobia y eso, pues lo dejan salir y bueno, pero lo ideal es que eso las puertas las abren como, eso dura aproximadamente 2 o 3 horas estar ahí encerrado. Es complicado porque yo lo hice, a mí me lo vendían como algo físico, no como algo espiritual. Como que te iba a mejorar la piel, la circulación, ¿sabes? Como aguantar con respiración, tú llevar el cuerpo como a unos límites y con la respiración tú poder aguantar pues como esos extremos de calor, de incomodidad, porque es en el piso Claro, sentado como incómodo, con más gente, eso es muy caliente, todo uno entra seco y empieza a sudar, no puedes entrar nada metálico porque eso empieza pues como a quemar, es muy caliente. Y empiezan obviamente pues como su ritual, empiezan a cantar con tambores, con cosas, y tal cual, como empieza nuestro rito, así como cuando empezamos ahorita nosotros que hicimos nuestra oración, invocamos al Espíritu Santo, el sellamiento, ellos también empiezan como su ritual y empiezan invocando espíritus. Esa fue la realidad. Ellos empezaron a invocar los espíritus de los ancestros, empezaron a invocar espíritus de la naturaleza, y a mí eso desde el primer momento me entró en reversa. Yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Qué hice? Pero ya como te digo, ya habían cerrado la puerta, a uno le da una oportunidad como antes claro. de las puertas de salirse, entonces yo como que dije, bueno, qué voy a hacer aquí? Me dio mucho susto, la verdad, porque de una me di cuenta que lo que estaban haciendo me llamó mucho la atención que a nadie le importara eso, o sea, como que la gente que estaba ahí cree que es un juego de palabras o ya, pero no. Yo digamos que tenía, en mi fe light, yo tenía cierto conocimiento porque yo había hecho yo había hecho un taller era las 7 puertas a través de las cuales el enemigo pues, puede entrar a tu vida. Era sanación y liberación. Entonces, yo digamos que tenía cierto conocimiento del tema que uno no podía invocar, había leído Deuteronomio de alguna manera, entonces como que eso no me gustó ni cinco. Pero yo dije, bueno, ya estoy aquí, no pasa nada. ¿Yo qué hice? Me di la bendición y empecé a invocar, pues empecé a rezar la sangre de Cristo, a cubrirme con la sangre de Wow. Cristo. Y dije, bueno, me curo, pero pues yo no estaba en gracia, yo no comulgaba hace mucho tiempo, yo no me confesaba hace muchos años, yo no iba a misa, yo no hacía nada de esto, pero yo dije, bueno, yo estoy con Dios, Dios me va a cuidar y seguí mi temazcal, duré en el temazcal las 3 horas hasta que se terminó. Me daba más miedo salirme porque era en la playa a las 10 de la noche, oscuro, como para dónde me iba a ir. Yo sabía lo que estaban haciendo allá adentro, entonces como que dije, bueno, me acuerdo que había gente que decía que veía una luz morada, que veía unas cosas. Yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y era oscuro, pues era oscuro, solo tenía un poquito de luz las piedras calientes que venían, pero pues era muy oscuro. Yo me acuerdo que yo empecé a ver como, pero en mi psicosis, yo pensaba que era como mi psicosis, como si la gente fuera calaveras. O sea, a mí me empezó a dar mucho miedo estar ahí, pero me daba más miedo salirme. Entonces yo dije, bueno, me estoy empeliculando pues acá, vamos a seguir adelante, no pasa nada. Hay gente que hablaba que veía una luz, después cuando salieron contaban que a quien no sé quién habían asustado por la noche y les parecía como súper chistoso y súper chévere el tema. A mí no me gustaba ni poquito, pero yo dije, bueno, ya estoy aquí, pues ya, ¿qué más hacemos? Yo me fui a ese retiro con una amiga. Yo me fui con una amiga que mi amiga era muy nueva, ya nadie le había hablado de Dios. Cuando salimos de ese temazcal, yo le dije a ella, obviamente sí, la piel queda espectacular, tú quedas súper relajado, imagínate en un turco pues 3 horas, cómo sale la piel, cómo sale todo, dormí espectacular esa noche, pues de lo relajada que estaba, pero muy incómoda con la situación y yo le dije a ella, yo le dije, a mí no me gustó esto, aquí invocaron espíritus. A ella le pareció que yo estaba súper exagerada, que yo me estaba, pues, como que, ¿qué era eso? Pues, que eso ya es fanatismo, pues, como que ya uno no puede, pues, como exagerar todas las cosas. Y yo dije, bueno, entonces yo dije, bueno, listo, digamos, pues, que como que, si mi amiga no me cree, ¿yo a quién más le voy a decir? ¿Cierto? Entonces Claro. decidí no. Es curioso, hermana, que ella, pues siendo más iniciada, ¿no? Que llevando que más tiempo que usted, usted sí sabía que allí pues ocurrían cosas extrañas, ¿no?
no, ella era nueva era, ella no conocía a Dios. O sea, No, no, ella, entiendo, pero usted pues se percataba de que allí pues se movían espíritus que obviamente no eran espíritus de Dios, ¿no? Porque ese miedo pues era por algo, ¿no? Que no era infundado y además otras personas sí estaban viendo también cosas extrañas, pero me refiero que esta señora que siendo más creyente o más en profundidad de la nueva era, ella no notaba o no se percataba de ese peligro espiritual. total, total. A ellos pues están súper cómodos con el tema, no tienen Claro, problema. Entonces, bueno, así fue. Y como te digo, yo estaba con 25 personas y a nadie mencionó como que, ay, ¿por qué invocaron espíritus? No, ellos hablaban de la luz morada, hablaban temas apartes que los habían asustado el día antes y eso, pero ahí cero. Cuando yo le digo a ella esto, ya no le pareció, entonces yo como que bueno, dejemos así, si mi amiga no me cree, yo pues a quién le voy a ir a decir, pero para mí eso fue como una bandera roja, como un red claro. flag, y yo decir, yo aquí no quiero volver, me parece una irresponsabilidad, con esto no se juega. Entonces yo dije, yo voy a seguir, terminar mi retiro, cumplir con porque todavía no he hecho mi actividad, voy a cumplir con mi actividad y yo no voy a volver. Así fue, terminé el retiro, me salí de todos los grupos, no di explicaciones, me fui saliendo de todo y le cogí mucha pereza a todo el tema. O sea, le cogí como muy incómoda, quedé supremamente incómoda, a pesar de que era chévere, que era un lugar lindo, que la gente era querida, o sea, todo, yo dije, yo aquí no quiero volver, aquí están jugando con candela y me incomodé demasiado porque yo iba a esos retiros porque me parecía cool, porque es una onda cool, porque está de moda, porque está chévere, Claro. porque uno se siente chévere, pero yo nunca lo veía hacia por la parte espiritual. Y cuando yo veo que sí le meten mucha parte espiritual, no, gracias, a mí eso no me interesó. Obviamente. Obviamente. Yo creo, hermana, que eso es una oferta muy buena para un joven, ¿no? Un sitio idílico, playa, ¿no? Un lugar donde hay mar, pues yo creo que a todo el mundo, o a la gran mayoría, pues le gusta el mar. Un lugar paradisíaco. Gente joven como tú, puedes tener cierta vida social, ¿no? Buena comida, un buen hotel. Yo creo que eso es prácticamente, como bien dijo usted antes, como unas vacaciones, ¿no? Idílicas, ¿no? Así es. Pero ese también puede servir como el señuelo, ¿no? El anzuelo, pues para cazar a esos jóvenes incautos para que se abran, ¿no? A esa nueva oferta espiritual. Así es que es demasiado atractivo. No todo Demasiado, es luz, no todo es luz. Es demasiado ¿no? atractivo y es difícil negarse a eso. ¿Y por qué no? O sea, porque además allá se vende todo como paz y amor, la gente es amorosa, la gente es querida, todo el mundo te habla así suavecito, todo es relajación. Entonces se vende como una idea que es una espiritualidad muy de paz y amor, ¿sabes? Obviamente Jesús por ningún lado. y si se llega a mencionar Jesús, era simplemente un maestro ascendido al nivel de Buda, pero pues no. Entonces, bueno, el tiempo pasa y yo fui una persona antes y después del retiro. O sea, la verdad es que yo no salí igual. Yo salí supremamente incómoda, empecé como a empezar a pasar muchas cosas malas. Esto fue en noviembre de 2023, específicamente, sí. Yo empecé a sentirme muy mal, empezaron a pasarme cosas difíciles, empecé a tener problemas en el trabajo, me empecé a enfermar, empecé a sentirme súper mal, súper mal. Se empeoró todo en enero, me acuerdo ese fin de año fue muy mal, ese fin de año empecé el año mal, 2024 empezó mal, problemas en el trabajo, o sea, toda mi vida se volvió como solucionar problemas, pero entonces yo nunca asocié una cosa con la otra. Yo pensaba que era pues ya listo, soy adulta, esos son el precio de ser adulto, pues vamos para adelante. Me empecé a enfermar muchísimo, se me empezó a paralizar este hombro, se me empezó a paralizar el hombro, llegó un punto en el que yo el brazo izquierdo no lo podía mover porque recuerdo perfecto, estaba en vacaciones como en enero en la casa de mis papás y sentí como, no lo estaba haciendo ejercicio ni mal movimiento, nada, sentí un prengonazo en el hombro y el hombro se me empezó como a encalambrar a tal punto que yo no era capaz de poner la mano para atrás, no era capaz de hacer nada con esta mano, nada. Con la mano izquierda perdí la movilidad. Por las noches me levantaba con muchas pesadillas, me levantaba asustada con unas pesadillas horribles, sudando, no dormía absolutamente nada, me tocaba tomar una dosis muy alta de pastas para el insomnio fue una cosa muy impresionante. Me empezaron a dar unos ataques de ira, o sea, con la gente, me daba ataques de ira, me daban mucha rabia y me ponía muy agresiva, empecé a reaccionar muy mal, claro, se me juntó que tenía muchos problemas, entonces empecé a reaccionar mal a los problemas también,
como tenía problema, entonces decidí como enfrentarlo como nunca, como con mucha fuerza, como con mucha agresividad, reaccionaba mal, me empecé a deprimir horrible, pues depresión total, era que yo no quería ver gente, solo quería estar encerrada en mi cuarto, no quería hacer, o sea, muy horrible, no quería hacer planes, mis amigas me invitaban a hacer deporte o a ir a comer helado con los niños, yo no quería, me pintaban el plan de el velero al atardecer, porque pasó, les decía muchas gracias, pero no soy capaz, o sea, es que no me da el cuerpo, no me da la vida, no quiero ver gente, entonces yo ahí empecé, yo iba a una médica funcional, muy buena, que tratábamos todo con cosas naturales, tratamos todo natural, pero obviamente lo natural ya no me estaba haciendo efecto. Entonces, el dolor de cabeza me daban unas migrañas, me empezaron a dar unas migrañas increíbles, unas migrañas horribles. Entonces, ya nada de lo que me mandaban, que se supone con alimentación y con cosas naturales, había solucionado muchos temas. Aquí ya no, aquí ya nada, pues nada funcionaba, ni las pastillas para la ansiedad, ni para el insomnio, nada. Tocó medicamentos fuertes, inclusive medicamentos fuertes. Me tuvieron que medicar para la depresión. Nunca en la vida me habían medicado para la depresión. Yo me sentía tan mal, tan rara, que yo le decía, hagan conmigo lo que quieran. O sea, algo que me saque de este hoyo en el que estoy. Y empecé a tomar medicamentos para la depresión. Ya, y así empecé. Los medicamentos me bajaron un poco como las emociones. O sea, lo que yo digo, esos medicamentos me muteaban las emociones. O sea, yo como que ya no reaccionaba tan mal. Pero, por ejemplo, yo me sentía muy mal por dentro todavía. Yo ya no era capaz de llorar, por ejemplo. Tenía mucha rabia, pero no era capaz de llorar. Pues, y sí me bajó un poco, pero me sentía siguiendo, pues me seguía sintiendo muy mal. Así pasó el tiempo, cuando estaba más o menos en mayo, principios de mayo, entonces ya habían pasado como 5 meses, yo así luchando con todo ese tema tan horrible, sin saber por qué, yo ya había pasado la página. La amiga con la que yo fui al retiro, que te cuento, pues que era Nueva Era, ella también estaba muy mal por esos días, muy mal, pues con sus temas familiares y todo esto. Ella siguió en su búsqueda, pero siguió en su búsqueda Nueva Era. Y porque eso tiene la nueva era, que una práctica te quiere llevar a otra y a otra, y eso se vuelve un shopping espiritual. Eso es un shopping espiritual porque tú haces una práctica, te sientes un poquito mejor, pero dicen que hay otra mejor, entonces vas a otra, a otra, y eso son costosísimas todas esas prácticas y te dan, y tú empiezas a encontrar supuestamente respuestas y quieres seguir buscando y buscando y buscando. En una de ellas, ella fue a una cita de física cuántica, que eso cuando tú oyes el nombre, eso suena como si fuera muy científico, como si no, entonces por default tú ya crees que es algo bueno. Lo mismo que pasa con las constelaciones familiares o con ángeles, tú oyes la palabra ángeles y por default crees que es algo pues positivo. Entonces lo mismo que física cuántica, entonces bueno, eso es ciencia, pues uno cree que es medicina, pero resulta que en su cita de física cuántica que dura 3 horas, yo nunca he ido, no sé cómo es, pero lo que ella me explica más o menos es que te muestran más o menos, ellos creen, la nueva era se cree que tú vibras alto o vibras bajito, entonces ellos hablan todo el tiempo de energías, como que o la energía estuvo alta o estuvo bajita, y que cuando tú vibras alto es porque tienes pues, sentimientos positivos y cuando vibras bajito es porque estás mal. Entonces a ella le mostraron en su gráfico, no entiendo si la conectaron a algo, que le mostraron en su gráfico en qué momento de su vida había vibrado alto y había vibrado bajito. El caso es que ella supuestamente vibró bajito, entonces le dijeron fecha y todo, le dijeron 4 de noviembre, entonces le dijeron, ¿usted dónde estaba el 4 de noviembre de 2023? Él, en un retiro, no, pero en un lugar cerrado, no sé qué, así un temazcal. Ya le dijeron, bueno, pues en ese temazcal se le metió un espíritu maligno. O sea, en su cita de nueva era, de física cuántica, le dijeron que se le había metido un espíritu maligno. Y le dijeron, pero no, tranquila, que ya te hacemos esto y ya eso se te quita. A ella le dijeron eso. Entonces ella se acordó que yo le había dicho que habían invocado espíritus y llamó a contarme. Si yo no le digo eso a ella, seguramente ella se hubiera quedado con su tema y no lo hubiera compartido. Claro. Pero se acordó que yo 5 meses antes le había dicho eso y que ella no me había creído y llamó a contarme, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque pues eso fue pues de ahí partió todo. Y ella me dijo, no, pero a mí ya me lo quitaron. Y yo le dije, pues yo te respeto, pero yo sí voy a buscar algo de la iglesia. Entonces yo no sabía ni dónde iba a buscar nada, pero yo estaba segura que yo tenía que buscar algo de la iglesia y en un momento te cuento por qué fue de lo de la iglesia. Entonces me fui para donde una amiga, que era una amiga de las dos, muy, muy creyente, muy católica. Yo le dije, bueno, se está pasando esto, ayúdame. Efectivamente, ella me consiguió pues una persona que tenía el don de la sanación y la liberación, autorizada por la Iglesia Católica para hacer las liberaciones. Él vivía en Medellín, lo trajimos a Manizales, a Cartagena. Lo primero fue que hablamos por teléfono y él me hizo unas preguntas. A todos sí.
todo sí. Pues el insomnio, los dolores de cabeza, los ataques de ira, todo lo que me preguntaba, sí, sí, sí. Lo único que yo le respondí que no fue que yo no veía sombras, era lo único. Yo no, a mí no me asustaban, era lo único. A la única respuesta que le dije que no. Lo demás, todo sí. Entonces él me dijo que, pues, que todo parecía indicar que sí, pero que nos teníamos que ver y tal. Entonces, algo muy impresionante que pasó fue que yo colgué con él. Ah, no, yo colgué con él y a mí me empezó a dar un dolor de... Yo hablaba con él y la cabeza se me iba a estallar. Mientras la conversación me dio mucho, mucho, mucho dolor de cabeza, tanto que yo lo volví a llamar y le dije, es normal que se me haya... Pues, o sea, porque era una migraña que se me había alborotado. Me dijo, sí, es normal, eso confirma, pero tranquila, nos vamos a ver la otra, pues nos vamos a ver. Eso fue un jueves y nos íbamos a ver el martes. Entonces, yo cuelgo con él y mi amiga me había dicho, vámonos a la hora santa. Yo estaba tan desconectada de la iglesia, de todo lo de la iglesia, que yo no sabía que al lado de mi casa había una hora santa espectacular, completamente espectacular. Y mi amiga me dijo, vamos. Entonces mi esposo es muy creyente, que ahora es donde, esa es la historia que les quiero contar, no me dejes olvidar, por favor, que cómo Claro. llegamos, cómo empezó nuestra conversión inicial. Pues a él es muy creyente y yo le dije, hoy hay una hora santa, vamos. Y me dijo, listo. Entonces él llegó, me recogió y quedamos a encontrarnos con mi amiga en la hora santa, que pues que está a 3 minutos de mi casa. Y en el camino yo le conté lo que estaba pasando, yo no le había contado nada. Yo le conté, él sabía obviamente yo a los retiros y todo esto, pero yo no le había contado ni que habían invocado ni nada de eso, pues porque yo sabía que eso no le iba a gustar. Cuando le cuento todo esto y le cuento, él casi se va de espaldas y bueno, entramos a la iglesia, sabíamos mi amiga, él y yo. Entramos, ese día la iglesia estaba llena, 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 me acuerdo que nos hicimos como atrás, como en una esquinita, esos de luz apagada, súper hermoso, empiezan a orar y todo, y cuando el Padre pasa con el Santísimo, pues como por todos, donde estaba todo el mundo, llega donde estábamos nosotros, y específicamente, yo estaba postrada, como la mayoría de la gente, yo estaba muy triste obviamente, yo estaba ahí, pero pues yo no estaba haciendo ni gestos raros, ni sonidos raros, nada, yo estaba muy tranquilita, arrodilladita, llorando, pues como, pues asustada obviamente, y el padre llegó donde yo estaba. A mí eso me impactó mucho porque se quedó con la custodia, así se arrodilló donde yo estaba. O sea, empezando porque por lo general siempre pasa, de pronto para en una... Él paró en ciertas personas, medio paró un momentico. Como había tanta gente, no podía parar en todas partes, paró en algunas partes, pero cuando llegó donde yo estaba, él se arrodilló y se me quedó pegado así mucho rato. Eso fue súper impresionante para nosotros los tres que sabíamos, los tres llorábamos como locos porque eso pues confirmaba muchas cosas. Yo no iba a una hora santa hace años y pues el padre no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pues sabes, o sea, nadie sabía, solo sabemos nosotros tres. Eso fue muy impresionante, muy, muy impresionante y pues pero muy hermoso a la vez también. Entonces, bueno, ya salimos de la hora santa y dijimos, bueno, no, yo dije, bueno, dentro de todo yo tenía pues mi fe light, pero yo sí amaba mucho a Jesús, o sea, yo pensaba que yo estaba haciendo las cosas bien porque yo amaba mucho a Jesús y yo decía, todo va a estar bien. Obviamente pues me asustada. Llegó el día en que vino el señor que hace la oración de liberación, que pues el martes llegó el día. Él tiene muchos dones, pero para mí el don más lindo que él tiene es el don de la palabra, porque él logró explicarme en 7 horas, porque eso sí hizo, evangelizarme, logró explicarme en 7 horas lo que a mí nadie me había explicado en mis 38 años de vida. Nadie, o sea, como que me lo han explicado de una manera que a mí no me entraba, que no estaba de acuerdo, pero él me explicó todo desde el amor, desde lo que es, desde la realidad, pero yo no sé, él tiene un don muy lindo de explicar y de resolver todas mis dudas y mis cosas, y me hizo entrar en razón, pues como en muchas cosas. Entonces, después de hablar mucho tiempo con él me hizo parar, pues me hizo parar ahí, me dijo, bueno, párese, no sé qué, me hizo una oración, a mí se me movió todo, me confirmó que tenía algo muy feo, pero me dijo que yo era una persona muy soberbia, muy egocéntrica. Él no me conocía, pero me describió al pie de la letra. Y a mí en ese momento me dio mucha rabia porque que le digan a una persona soberbia que es soberbia es lo peor que le puede pasar, porque uno no cree que uno sea soberbio. Yo me creía la persona más buena del mundo porque me encanta el servicio social. Entonces yo me creía súper buena por eso y porque no mato y no robo. Entonces es un tema muy fuerte porque él me dijo eso y a mí me dio mucha rabia. Y en el momento en que me empezó a decir todas las cosas, además delante de mi esposo me estaba diciendo todo eso, yo empecé a sentir como que se fuera de mi casa. Sentí mucha rabia y sentí ganas de que él se fuera de mi casa. Me dieron ganas de echarlo de mi casa. Pero mi verdadera conversión empezó en ese momento porque yo humillé mi corazón. Yo humillé mi corazón y yo en vez de echarlo de mi casa dije, él tiene toda la razón. Yo soy soberbia, soy egocéntrica, soy llevada a mi parecer, soy controladora, soy todo lo que el Señor me está diciendo, es verdad. Entonces, como que yo humillé mi corazón y yo me acuerdo que yo digo que ahí empezó mi proceso de liberación y mi verdadera conversión porque logré aceptar ese error que no veía, tenía un velo,
Y al final le dije, bueno, yo voy a hacer todo todo lo que yo tenga que hacer, pero yo me voy a sanar. Y él me dijo, sí, yo sí. Entonces me mandó supuestamente a dormir, porque ya eran como las 2 de la mañana. Me dijo, mañana continuamos, no sé qué. Entonces, bueno, yo obviamente no dormí nada en toda la noche. No fui capaz, ahí sí me dio mucho miedo. No era capaz ni siquiera de ir al baño sola porque él me había confirmado. Yo ya empecé a entender muchas cosas. Sentí mucho miedo, no dormí nada, el otro día pues, me levanté con unas ojeras así. Ah, bueno, otra cosa es que yo ya estaba muy demacrada físicamente, yo ya me veía muy Ujú. mal, pálida, con ojeras. Cuando él me hablaba, a mí me tocaba, estaba justo sentada en esa misma mesa, yo estaba sentada, me tocaba poner un cojín como acá para poderlo oír, porque yo lo quería oír, pero lo que yo tenía adentro no me dejaba ponerle cuidado, me cerraba los ojos, me daba mucho sueño, yo me sentía muy débil, yo me sentía muy cansada. Uno de los síntomas era esa debilidad que yo tenía, que no era capaz de, yo no era capaz pues por ejemplo, me tocó dejar de trabajar mucho porque me sentía como si mi trabajo fuera físico, como si mi trabajo fuera bolear pala, ¿sabes? Como en construcción, como yo sentía eso, me sentía muy agotada. Ir al supermercado ya era suficiente para mí. Yo estaba enferma, o sea, yo me sentía muy enferma, todo mi cuerpo. Entonces, bueno, ese día obviamente se me alborotaba lo que él hablaba, me alborotaba mi agotamiento, pero yo pasé todas esas barreras, esas pruebas las fui como pasando. El otro día por la mañana no dormí nada, bueno, empezamos otra vez, me empezó a hablar y ya como al mediodía empezó la oración de liberación. Mi esposo ese día no fue a trabajar, se quedó conmigo, pues él es un hombre de mucha fe, él sí es de la iglesia y todo, él iba a misa solo, la verdad es esa. Y ahí es donde yo digo que increíble la oración de un esposo, me parece es supremamente poderosa lo que hace una oración de un esposo, porque cuando yo estaba en mi momento loco, que quería vivir mi vida, él era súper firme. Yo recuerdo mucho que yo llegaba de pronto con mis amigas de una rumba o algo así y yo me amanecía y al ratico yo abría el ojo y él a las 5 de la mañana él estaba arrodillado orando. Entonces a mí eso era como una puñalada muy fuerte, pues uno como en la rumba con las amigas, así no está haciendo nada malo, lo que sea, pero pues llegar el esposo firme en su oración, en sus cosas, él muchas veces, bueno, el caso es que increíble pues, las oraciones de mi esposo, tengo que pues, decir pues, que hicieron su efecto y, y bueno, me acompañó la oración, pues obviamente pues una oración muy sencilla, en el nombre de Jesús me hicieron el ascético exorcizado y tuve muchos síntomas físicos. Y a mí me gusta contar un poco, no por morbo, por nada, sino que yo lo digo porque para mí yo era una persona muy incrédula, muy soberbia, muy yo a mi parecer, muy... Entonces, Dios quiso mostrármelo de una manera muy fuerte, muy, muy fuerte, para que a mí no me quedara duda de lo que estaba pasando era real. Y así fue. O sea, fue muy impresionante. Primero yo tuve unos gritos muy miedosos que para mí fueron unos gemidos. Yo estaba siempre parada, consciente absolutamente de todo. Para mí, para mí fueron unos gemidos, pero mi esposo y el misionero que estaba conmigo dijeron que eran unos gritos, pues él me dijo que en sus 33 años de experiencia pocas veces había oído dos gritos así. Mi esposo se asustó porque pensó que iba a venir pues como pues los vecinos o alguien a decir, pero para mí fue como un simple gemido. Yo empecé a respirar de una manera muy agitada, como cuando uno va a tener un bebé, cuando uno va a parir un bebé, que tiene que hacer unas respiraciones. Yo sentía esas respiraciones así agitadas con la necesidad como de expulsar algo. Así empecé, haz de cuenta, en un parto. Yo empecé como en un parto, ganas de expulsar como lo que tenía, muy impresionante. Y él decía, bueno, les ordenaba en el nombre de Jesús que salieran por la cabeza, por el estómago, por las manos, por los pies. Cuando decía la cabeza me empezaba a taladrar, por literal como un taladro acá, lo que yo sentía, como si están taladrando. Cuando dijo por las manos, para mí fue lo más impresionante de todo, porque yo empecé a sentir como el espíritu salía por las manos, pero el espíritu me agarraba así, me hacía como así, se empezaban a encalambrar las manos. Yo sentía como el espíritu físicamente salía de mi cuerpo y no se quería ir, sino que me hacía como así. Entonces me encalambraba las manos a un punto en que yo te digo que yo sentía como que se me estaban electrocutando. Fue muy fuerte, muy impactante, pues fue una cosa que, lo que te decía, no, Dios me lo quiso mostrar así para que a mí no me quedara la mínima duda. Fue una experiencia muy, 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 muy aterradora. Cuando me estaba haciendo todo este tema, él empieza a ver cosas y me dijo, pues aparte, cuando salieron gritando los espíritus del temazcal, de los indígenas y todo ese tema, también se dio cuenta que me estaban haciendo una brujería. A mí, aparte de todo, me estaban haciendo una brujería muy fuerte, que era lo que me estaba matando, porque el objetivo era que me fuera mal en todo, que me enfermara y que me matara.
porque tú puedes tener contaminación espiritual cuando entras a estas cosas y no darte cuenta, no percibirlo, porque digamos que uno abre puertas espirituales muy fácil y puede estar contaminado sin tantos síntomas. Uno puede tener levemente que el dolorcito, pues algunas cosas, pero no, a mí me estaba matando este tema y era porque, aparte de todo, me estaba haciendo una brujería de muerte. A mí eso me impresionó muchísimo porque yo decía, Dios mío, yo no sabía quién, o sea, yo como que, ¿qué enemigo tengo yo que no sé? ¿Cierto? ¿Qué enemigo tengo yo? Entonces, bueno, entonces ya en ese momento, obviamente él no me dijo que no, él me dijo que era una mujer, no sabía quién era. En oración, el Señor me la reveló muy, muy rápido. Y yo sé que él me la reveló con el objetivo de que yo perdonara a esa persona. Era una persona que trabajaba conmigo, como te contaba antes, a mí con todo esto me empezó a dar muchos ataques de rabia, muchos problemas. Esa persona me había robado, entonces yo la había enfrentado y ella me había negado y la enfrenté de una manera de pronto no adecuada y ella me cogió mucho odio. Ella me amenazó, yo después empecé como que cuando el Señor me la mostró en oración, me mostró pues como me revivió como la película cuando ella me había amenazado y yo, Dios mío, las palabras increíbles, uno cree que la gente dice por decir, pero en realidad, bueno, entonces eso fue un proceso, el Señor no me la quitó del camino inmediatamente, eso fue un proceso, lo más importante que yo entendí era que yo debía perdonarla, eso al principio era muy difícil, porque yo tenía que volver a hablar con ella, oírle la voz y todo ese tema. Pues eso era muy impactante para mí, pero al cabo de 10 meses, después de hacer misas por ella, de ofrecer el rosario por ella, de en serio y de corazón perdonarla, ya la logré quitar del camino. Pero también ahí comprobé que increíble lo que hace una falta de perdón o lo que hace generar un odio hacia alguien o que alguien te maldiga, lo que puede hacer. Y desde el momento de la liberación, desde el primer momento, yo sentí alivio en mi cuerpo. El brazo, lo recuperé mi brazo. Ese mismo, al otro día, por acto de fe, yo boté a la basura mis pastas antidepresivas por acto de fe, eso no se debía hacer, eso no es una recomendación, ojo, eso es una irresponsabilidad. Yo sabía que yo tenía que hablar con el médico y hacerlo paulatinamente, pero yo dije, yo estaba medicada por la razón equivocada y yo por acto de fe las boté, se lo entregué a Dios y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, no las necesité, a mí me cambió todo desde la primera liberación, desde la primera oración de liberación a mí me empezó a cambiar, me han hecho muchas, 20, muchas más. Y ahí empecé un camino, obviamente, no fue solamente la oración y chao, me despedí, porque es que no hay liberación sin conversión y eso lo entendí. Entonces fue Así lo que es. te digo, fue un proceso de perdón, fue un proceso de volver a la iglesia, lo primero fue que él me dijo cuando hice la oración, debieron un sacerdote hacer una confesión de vida. Gracias a Dios tuve pues un sacerdote que me escuchó, me tuvo toda la paciencia. También Dios me dio pues un regalo muy grande y fue una especie de iluminación de conciencia, no como la muestran como película, pero sí recordé muchos pecados y tuve un dolor impresionante de mis pecados. En esa confesión pude sentir un dolor, como un arrepentimiento y como una vergüenza con Dios, como de todo lo que lo había ofendido en cosas que yo en ese momento de pronto no pensaba que lo estaba ofendiendo. Y una confesión que me duró más de 2 horas, pero cuando yo salí como flotando, yo me sentía como si estuviera flotando. Y yo recuerdo haberles dicho, yo les dije, esto fue otro exorcismo. O sea, la confesión es un exorcismo, es el verdadero exorcismo. Y después cuando empecé a leer los libros del padre Gabriel Amorti y todos los exorcistas, me di cuenta que eso lo dicen, pero yo no lo sabía, pero lo pude comprobar y por eso hoy en día, si a mí me dicen una cosa, diga una cosa para sanarse, y yo les digo, el sacramento de la confesión. Es increíble el poder que tiene el sacramento de la confesión. Obviamente a partir de ahí empecé a ir a misa, a la hora santa. Al principio empecé los domingos, un día a la semana, a la hora santa, pero ya hoy en día, pues ya voy casi todos los días, trato de ir todos los días. Para mí es indispensable mi Eucaristía. Fue lo que me sanó. Aquí quiero hacer el paréntesis que te había dicho antes, que porque habíamos empezado la confesión. Y es que hace más o menos 17 años, a mi esposo también le dijeron, alguien le dijo que le están haciendo brujería. A él le estaban diciendo que le están haciendo brujería, entonces él nos asustamos muchísimo. Él era una persona pues muy piadosa, él iba a misa, pues normal, era piadoso, o sea, iba a misa, pero super light, el domingo y para de contar y nada más, pues de pronto, no pasaba nada, sino iba y tal. Entonces le dijeron eso, entonces se lo dijo, entonces él dijo, bueno, listo, entonces lo primero que tú piensas es ir donde un brujo para que te quite eso. Y cometimos ese error. Fuimos donde una bruja,
pues él fue primero, le dijo, venga a su esposa. Cuando yo llegué, él dijo, no, el de la brujería es él, no es ella. Pero igual a mí me metieron en todo ese coso, le mandaron unos baños que con limón, que unas cosas, que bueno, que un huevo, que stripe un huevo, que bueno, una cantidad de cosas que te mandan. Y él empezó, no, pero es que eso está muy le confirmaron, inmediatamente le confirmaban, sí, usted tiene brujería. Pero no, tiene que ir donde otra. Nos mandaron donde 3 brujos diferentes, a hacer 3 tipos de cosas. Obviamente eso pague aquí, pague allá, paga todo. Hasta que un día dijimos, me acuerdo que nos tenían metidos como con unos limones comprendidos en un fuego, en un cuartico así. Dijimos, ¿qué es esto? Con dolor de cabeza dijimos, estamos de verdad en el lugar equivocado, vámonos de acá. Y efectivamente ahí decidimos buscar un sacerdote en ese momento, pero después de haberla embarrado ya, de haber ido pues buscado ayuda en el lugar equivocado, porque es lo primero que se te pasa por la cabeza, que los brujos son los que tienen como la contra para eso, pero la realidad es que eso lo único que hace es empeorar la situación. Pero bueno, fuimos un sacerdote y el sacerdote le dijo a él, confiésese, le hizo una oración pues muy sencillo, confiésese Eucaristía diaria y se va a sanar. Y él hizo eso y se sanó. Yo te confieso que yo decía, ¿cómo se le va a ocurrir que una misa va a quitarle lo que tiene? Entonces a mí me quedaba pues como la duda, pero como el problema era de él, entonces él sí creyó y él empezó a ser muy juicioso y empezó a orar su Eucaristía diaria y al cabo de un tiempo él se sanó y pues todo volvió a la normalidad y pues porque ahí había un tema económico que estaba mal, entonces todo empezó súper bien, súper bien, súper bien y él estuvo así mucho tiempo, se sanó y se volvió mucho más creyente, empezó a leer la palabra, empezó a leer y todo el tema. Pero como en mi soberbia, bueno, eso es él, no yo. El que le hizo la brujería era él, no a mí. Entonces él era el que iba a misa y yo no. Yo sentía que yo era como infalible. Entonces resulta que por esa razón fue que yo, cuando supe que lo que había pasado, dije, de una, la iglesia de una. O sea, no me quedó en la menor duda. Y pues gracias a Dios. Bueno, otra cosa que es muy importante, la buena noticia, la amiga que fue conmigo, que estuvo en física cuántica, que ella dijo que ya la habían sanado, cuando ella me vio, como a los 8 días, a mí hasta la cara me cambió. O sea, a mí todo me había cambiado. Ella no podía creer porque ella seguía igual. Entonces me dijo, no, yo también quiero de eso. Yo también quiero de eso. Entonces, obviamente, también hablaron, pues lo trajo y efectivamente también estaba súper contaminada, también tenía 1000 cosas. Hicieron una oración de liberación, se convirtió, gracias a Dios. Ahora, pues, Qué bueno. entonces, eso es muy lindo. Y así ha sido con muchas personas a mi alrededor. Es un tema que la verdad yo me doy cuenta que es un tema súper común, pero nadie habla del tema, nadie habla. Entonces yo en principio empecé, eso es muy raro porque yo, en el momento que me pasó, yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Yo pensaba que eso pasaba en las películas, empezando porque yo ni siquiera veía esas películas porque no me gustaban, me daban terror, no me gustaba nada el tema, entonces yo decía, pero yo no entendía a mí por qué me ha pasado eso tan extraño, yo no sabía lo que me ha pasado. Obviamente empecé a leer, a investigar, como a informarme y me di cuenta pues que es común, obviamente, es normal. En la Biblia todo el tiempo habla que Jesús expulsaba demonios. Y empecé como a entender mucho el tema y yo empecé a contar mi testimonio a personas muy cercanas a mi familia y me di cuenta que en todas partes, o sea, siempre había alguien que o ve sombras o siente, o sea, o ha hecho que la ouija, que yo no sé qué, o sea, mucha gente, o sea, todo es increíble. Con decirte que más de 100 personas a mi alrededor, solamente entre familiares y amigos, Wow. han obtenido liberación en 2 años, 2 años larguitos que ha pasado esto. Entonces eso ha sido muy chévere porque nos hemos dado cuenta que estábamos como buscando espiritualidades en otros lugares que no, y cuando encontramos a Jesús nos llena, es como la pieza que llena como todo. Yo digo porque es que yo en realidad yo tenía todo, o sea, tenía mi trabajo ideal, tenía mi familia ideal, económicamente estaba bien, el trabajo de mis sueños, o sea, mi trabajo es mi hobby, todo estaba bien, todo estaba perfecto, un esposo trabajador, piadoso, mis hijos con salud, o sea, en verdad todo estaba bien, pero yo siempre estaba insatisfecha con algo, siempre, yo sentía como una bolita que me subía y me bajaba, era un yoyito, y por eso empecé esa búsqueda también, que el retiro, que la cosa, que entonces buscar aquí, empecé a buscar obviamente en la fiesta, a ver cómo llenaba un vacío espiritual, hasta que yo encontré a Dios realmente, y es como si hubiera encajado esa pieza que faltaba y empecé a experimentar una paz que yo no sabía que era real, que no sabía, porque yo nunca me había medicado para la depresión, pero siempre había sido muy ansiosa y tomaba cositas naturales. Entonces siempre era como una ansiedad, que es ese yoyito que te digo que sube y baja. Pero después de que yo encuentro a Jesús, yo empiezo a experimentar una paz, una cosa tan espectacular en mi corazón. Yo decía, ¿qué es esto? Yo ya no necesito nada, nada. Y empecé como a no necesitar nada del mundo en realidad. Empecé como a no querer las cosas del mundo y a aspirar mucho por las cosas del cielo, por las cosas de Dios. Fue una cosa que se dio naturalmente. A mí nadie me prohibió nada. Y yo empecé a dejar todo, todo.
hasta el reggaetón me dejó de gustar, o sea, es muy loco, yo digo, es muy loco porque, ¿sabes? Yo me levantaba, pero ya hay cosas que ya, a mí ya no me interesa irme a emborrachar con mis amigas, no me interesa, y no porque me lo vayan a prohibir, no, porque crea que es pecado, no, es porque realmente no me gusta, no me interesa, o sea, como que empecé a experimentar tanta paz con las cosas de Dios, que yo solamente quiero esto, porque es como una belleza, la verdad es sí, es esa. Entonces, bueno, así fue la cosa, por ahí. Pues, pues fíjese, hermana, que qué advertencia y qué testimonio tan bonito, ¿no? Y me llama la atención, hermana, y creo que hay que recalcarlo, ¿no? Que para liberarse totalmente, obviamente, debe de haber un cambio de vida, ¿no? Debe de haber una conversión. Y quisiera leer en San Mateo, en el capítulo 12, el versículo 43 en adelante, lo que dice Jesús, ¿no? Dice la palabra de Dios así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. O sea, podemos recibir liberación, ¿no? Pueden realizarnos pues un exorcismo y van a terminar con ese tema de manera momentánea, ¿no? Porque esa persona pues no va a seguir una vida de oración, no va a frecuentar sacramentos, no va a ir a misa, no va a rezar el Santo Rosario. Pues obviamente el demonio cuando vuelva pues va a volver, pero peor que antes, ¿no? El mismo Jesús lo dice, no es cuestión de meter miedo a nadie, ¿no? Sino que la persona debe de tener un cambio de vida, pues, de 180 grados, un cambio radical, ¿no? Así es. Y, y Jesús lo advierte, nuestra hermana ha pasado por ahí, igualmente lo advierte, por tanto, si te encuentras en ese momento que estás recibiendo liberación, pues agárrate de Jesús y de la iglesia, ¿no? Yo creo que Jesús dejó en su iglesia pues todas esas herramientas, ¿no? Y ese poder dado a sus ministros pues para liberar, ¿no? A las personas del poder del demonio. Y ese poder pues reside en la iglesia y qué duda cabe que siempre en vez de ir a otro brujo o a otro maestro para que nos ayude a sacar ese mal, pues pongámonos en manos de un ministro de Dios, no en un ministro de Satanás, ¿no? Porque si el primero fue malo, pues imagínate cuando venga con 7 más, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura. Y es curioso, ¿no, hermana? Que en cuestión de 2 años me dice que ha habido como unos 100 casos muy parecidos, ¿no? A los suyos y eso es sinceramente alarmante, ¿no? Que nuestros hermanos pues busquen ofertas espirituales pues que no le van a hacer ningún tipo de bien y que eso pues al final te va a acarrear problemas tanto físicos, económicos como espirituales. Así es. Y me llama mucho la atención, José, que hablas ahorita de la parábola de la casa vacía. Yo siempre la Ujú, menciono ujú. yo siempre las menciono en mis charlas de Nueva Era, porque eso es lo que hace la Nueva Era. Ahí habla de que barre la casa. Las espiritualidades sin Jesús, claro, te barren la casa, te dan una cosa, pero no te llenas del Espíritu Santo, entonces abres ese espacio. Lo mismo pasa con el mindfulness, que te invita a vaciar la mente. Eso es muy Exacto. delicado, porque cuando nos vaciamos, nos debemos llenar del Espíritu Santo. Nos debemos vaciar del mundo para llenarnos del Espíritu Santo, pero si dejamos ese espacio vacío, llegan 7 más, con más fuerza y queda peor de cómo estaba. Por eso la Iglesia Católica es tan cuidadosa y no le pueden hacer oración de liberación ni todo a cualquier persona ni nada, porque si la persona no está dispuesta ni a confesarse, ni a comulgar, ni a vivir una vida de sus sacramentos, es mejor dejarlo quietico con sus cosas, porque le puede empeorar 7 veces más si no decide entrar en ese. Entonces eso sí es muy importante pues recalcarlo. Inclusive muchas veces contaminaciones que tenemos con una confesión contrita y humillada, ya puedes tener una liberación uno mismo. Obviamente sabemos que hay vejación, contaminación, hay diferentes tipos, ya hasta la posesión, ¿cierto?
que la posesión sí va a necesitar un exorcismo, pero hay muchas cosas que cuando son contaminaciones y vejaciones y cosas que muchas veces se pueden hacer simplemente con los sacramentos. Es que la iglesia nos dejó tenemos unos tesoros increíbles en la iglesia, que a mí personalmente me salvaron los tesoros de la iglesia. O sea, los sacramentos, los sacramentales. Unas cosas que yo hice, que digamos, la sala exorcizada en la casa, fue impresionante cuando yo le eché el cambio también que sentí. Yo, digamos, siempre tengo mi, mi tarrito de agua exorcizada que hacen en la iglesia y Exacto. todos los días cuando rezamos el Aquí igual. rosario. Todo buen católico debe de tener Sí, agua exorcizada en así casa, es. obviamente. Y aceitico Eh, exorcizado también. total. La sala exorcizada, de todo, hacer el San Miguel Arcángel, pues todo el tema. Nosotros, el rosario diario, mi hija en esa época es otra cosa, eso puede afectar a toda la familia. Mi hija de Sí. 9 años, mi hija de 10 años, ya tiene 10 años, estaba teniendo unas pesadillas horribles, no era capaz de dormir sola, estaba sintiendo unas pesadillas muy, muy fuertes. Cuando empezamos todo ese proceso, empezamos a rezar el rosario todos los días en familia, y es increíble porque aparte de que mis beneficios fueron que nunca más tuve que volver a tomar pastas para dormir, para el insomnio, que era mi problema más grave. Yo puedo decir que con lo que yo más he sufrido en mi vida ha sido con el insomnio. Hoy en día no tomo nada para el insomnio, nada. Yo desde que empecé a rezar el rosario, desde la liberación, empecé a rezar el rosario todos los días, al cabo de 2 meses yo ya no tomaba nada para dormir. Eso para mí ha sido como que, wow, o sea, la cosa más espectacular porque mi problema de insomnio era muy fuerte. Lo mismo mi hija, pesadillas hasta que rezó el rosario. Y ya se fueron. A mi hijo, de que tiene 20 años, porque les conté que fui mamá muy joven, también él sí veía sombras, sí veía cosas, a él también le tuvieron que hacer liberación, o sea, esas cosas salpican pueden salpicar un poco al resto de la familia, pero nosotros todos los días echamos nuestra agüita bendita exorcizada por toda la casa mientras rezamos el rosario antes de acostarnos. Tratamos de tener una vida con los sacramentos, pues lo más, tratar de vivir en gracia, y cuando tú, pues comulgas frecuentemente, tratas de conservar esa vida en gracia, no te la quieres dañar por cualquier cosa, entonces eres mucho más consciente de las cosas. Y no, ha sido muy lindo. Empezamos a leer la Biblia, que eso a mí me ha parecido hermoso, porque yo nunca leí la Biblia durante 38 años y llevo 2 años y yo soy como que, ¿qué es esto? Yo como no leí eso, tiene respuestas para todo tiene respuestas, es como actual. Yo muchas veces prefiero de ir a pues dejo de ir a muchas cosas por quedarme haciendo las cosas de Dios, porque yo digo, yo perdí demasiado tiempo de conocer a Dios y nadie ama lo que no conoce. Yo perdí demasiado tiempo y ahora lo quiero como recuperar, por eso quiero investigar, quiero estudiar. Y en realidad es que la fe no contradice la razón. O sea, nos han llamado eso, pero la fe no contradice la razón. Lo que no Para sabemos nada. es, lo que tenemos es desconocimiento absoluto, y la ignorancia es muy atrevida, es muy, muy atrevida. Entonces, eso me pareció muy lindo, me ha encantado estudiar, pues sobre todo la Biblia me parece muy chévere, los padres de la iglesia, las consagraciones, ya me consagré al Sagrado Corazón de Jesús, que fue un regalo muy hermoso, me estoy consagrando al Inmaculado Corazón de María, bueno, todo ese tipo de cosas que van ayudando a conocer nuestra fe y a fortalecerla. Pues fantástico, hermana. Pues nos alegramos pues que haya descubierto pues todas las riquezas, ¿no?, que tiene la iglesia, y obviamente pues ha comprobado usted misma pues el poder de Cristo, ¿no?, Así es. otorgado a su iglesia pues para vencer al demonio, ¿no? Dios es Padre y se compadece pues de sus hijos, ¿no? A pesar de que a veces pues nos alejamos de él, ¿no? Buscamos otras ofertas espirituales lejanas, ¿verdad? Y que al final pues nos van a traer problemas, pero Dios, como es Padre, es amoroso, es como aquel padre del hijo pródigo, ¿no?, que no te echa nada en cara, sino que te vuelve a abrazar, ¿no? Y Cristo libera. El mismo Cristo que liberaba en esos pasajes bíblicos que leemos, pues Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y el poder pues está ahí en sus ministros, y no debemos de buscar nada fuera de la iglesia, todo lo tenemos aquí. Así que esos incautos, ¿no?, que buscan ofertas espirituales en otros lugares, pues por favor no lo hagan, porque aquí lo tenemos todo. Todo, todo, todo. No hace Lo falta que tenemos todo busquemos y es nada. gratis, y es Y es gratis, gratis. es Sí, sí, no te gratis. van a pedir, no te van a Nada. pedir nada. Así Usted es, va a comulgar $50. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Tú nada. llegas, te confiesas, comulgas, todo es gratis. Lo que Es hemos increíble recibido gratis, la iglesia nos lo da también gratis. así Pues es. hermana, mil gracias por este preciosísimo testimonio.
un testimonio de muchísimo valor. Yo espero que a los hermanos pues les guste y que si algún incauto pues anda por ahí un tanto perdido y ve este video, pues espero que recapacite y obviamente que vuelva a la iglesia, ¿no? Así es. Tenemos un Padre misericordioso que no importa lo que hayamos hecho, pero si volvemos a Él con el corazón arrepentido, Él nos va a sacar. A mí me sacó de ese hoyo profundo en el que yo estaba, me sacó y me regaló una paz infinita. Así que sí, yo era esa Para ovejita su perdida. gloria. Amén. Para su santa gloria. Pues, hermanos, nos vamos a despedir de nuevo con la oración a San Miguel Arcángel y a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues dale like, compártelo, suscríbete y si puedes hipear el video, pues maravilloso, ¿no? Es una señal pues que le estamos dando a YouTube pues para que siga pues proponiendo y recomendando este video a más gente y nos despedimos con la oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.